cosas que son más importantes de entender en la Biblia es que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hace 2600 años, Daniel a Jesucristo fueron 600 años. Y el Espíritu Santo bajó al mundo hace 2000 años y nos abrió el entendimiento mucho más de lo que en el Antiguo Testamento los profetas, a través de estos últimos, podríamos decir, 10 o 15 o 20 años del siglo XXI, el Espíritu Santo está tratando de poder iluminar nuestras mentes para que nos preparemos para la generación final. Dios considera que si estamos realmente cerca de la próxima venida del Señor Jesucristo, tenemos que estar preparados. Y dice la Biblia que no hará Dios nada sin revelarlo antes a los profetas. Entonces, esta doctrina del rapto comenzó a cobrar interés en los 90s del siglo XX. Yo me convertí en 1974. Este año cumplo 48 años, no de edad, sino 48 años de predicar el mensaje más glorioso del Evangelio de la gracia de Dios. 48 años, gracias a Dios. Y yo recuerdo todavía que en los 90s había mucha controversia, pero al acercarnos al siglo XXI, en los últimos 10 años, han surgido, no se imaginan, un cúmulo de ataques contra la doctrina del rapto de la iglesia. Pues claro, es normal, no es coincidencia, porque si el diablo sabe que Cristo viene pronto por nosotros, va a tratar de desprestigiar esta doctrina, y entonces han surgido mentiras como que el rapto no aparece en la iglesia. Pues es una barbaridad. Vamos a ver que sí aparece. Número 2, que es una doctrina que fue comenzada a enseñar por un tal Darwin en los 1800 del siglo XIX. Número 3, que la doctrina del rapto de la iglesia no es la misma el rapto que la segunda venida. O sea que son dos eventos completamente similares y que no es verdad que el rapto sea 7 años antes que la segunda venida de Jesucristo. Bueno, tantas cosas que se han reunido y pues nosotros, ¿verdad? Como maestros de la Biblia tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras y tratar de trazar bien la palabra de verdad. Y los síntomas llegan en el peor momento. Aleluya, poderoso, poderoso. Seguimos en esta programación de Radio Comunicando Vida. Seguimos adelante en el amor del Señor. Estamos desde Dalí, el país Honduras, Centroamérica. Pablo está muy preocupado por esta iglesia y su preocupación aumentó con la segunda carta que les mandó a la iglesia de Tesalónica. Y una de las preocupaciones de Pablo era que los cristianos en aquel tiempo no estaban seguros qué sucedía al morir, porque en el Antiguo Testamento la única forma en la que se les dio a conocer a los judíos qué había después de la muerte fue que tanto los buenos como los malos descendían a un lugar al centro de la tierra llamado el Sheol, que significa en el hebreo el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Era la única revelación que tuvieron en el Antiguo Testamento. Jesucristo entra en escena y desde luego que comienza a abrir más el entendimiento a los discípulos y nos revela que ese lugar, el Sheol, estaba en el centro de la tierra dividido en dos lugares. En un lado estaban todos los espíritus de los justos y del otro lado el Gehenna, que en el griego es el infierno.
pero que había una división o una cima para que los que estaban en el infierno no pasaran del lado del paraíso o del seno de Abraham, y mucho menos, ¿verdad? Me imagino que nadie tuvo ganas de los que estaban en el paraíso para pasarse al otro lado. Entonces Cristo muere en la cruz y le dice al ladrón: hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso que estaba en el centro de la tierra, todavía no en el cielo. Entonces Jesucristo, dice la Biblia, 1 Pedro 3, Efesios capítulo 4, baja al centro de la tierra a sacar a los que estaban del lado del paraíso o del lado de Abraham, y se los lleva en su resurrección al cielo. Y desde la muerte de Cristo hasta nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Si tú te mueres hoy en la noche, ya no descendemos al centro de la tierra, al paraíso. Abrimos los ojos en el momento de morir, vamos a morir en paz si tienes a Cristo en tu vida, e inmediatamente los vuelves a abrir y lo vamos a ver a Él. Y nos vamos con Él al cielo, directamente, escoltados por los ángeles de Dios. Si tú mueres hoy en la noche sin Cristo, el infierno continúa estando en el centro de la tierra. Entonces, si tú mueres sin Cristo, desciendes al centro de la tierra, esperas 1000 años que van a pasar del milenio para resucitar, Apocalipsis 20 del 12 al 15, en el juicio del gran trono blanco. En este juicio vas a ser juzgado. Dios te demostrará por qué tienes tu destino en el infierno. Una vez, una viejita me dijo: ay, hermano, Dios es tan bueno y tan misericordioso. Yo no creo que pueda mandar a nadie al infierno. Yo le contesté: amén, 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 doña Chole. Dios nunca manda a nadie al infierno. Ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que Dios no te va a mandar al infierno. Nos da una responsabilidad moral que se llama el libre albedrío. Entonces vamos a ver aquí en el capítulo 4 de esta carta a los tesalonicenses, en el versículo 13 en adelante, la explicación del apóstol Pablo de la otra vida y también del arrebatamiento de la iglesia. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. La palabra dormir en el Nuevo Testamento implica a los que han muerto. ¿Por qué se le llama dormir? Es una especie como de alegoría, implicando que, por ejemplo, en la noche, ¿verdad?, nos acostamos, cerramos los ojos y entramos a un mundo de oscuridad. Nos despegamos de la realidad, entramos en un mundo inconsciente, ya no somos conscientes mientras dormimos, llega el amanecer y abrimos los ojos y como si fuéramos a resucitar. Después de 8 horas de oscuridad, abrimos los ojos y otra vez estamos en la luz. Entonces, esto es un ejemplo por lo cual dice que duermen, porque es un ejemplo de dormir y despertar la muerte. Entonces, Pablo no quiere que cristianos ignoren acerca de los muertos, como estoy seguro que tú tampoco quieres ignorar qué pasa después de la muerte. Muy bien. En primer lugar, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El primer punto es el siguiente. Todavía me acuerdo nuestros abuelos, mi abuela materna, que cuando alguien se moría, se vestían de negro, casi las mujeres, los hombres también, y le llamaban vestirse de luto. ¿Se acuerdan? Todos de negro implica de luto. Y me acuerdo que mi abuela una vez duró 4 años vestida de negro. Y cuando ella se convierte a los 82 años, nuestra abuela materna se convirtió con mi hermano Alejandro y conmigo, la guiamos a Cristo, ¿verdad? Lo primero que le dijimos es: mira, abuela, ella se murió tu esposo porque por su esposo estaba de luto, se murió otro hijo de ella también,
Y le dije, mira, en el momento que alguien se muere, cuando no conocemos la Biblia, le lloramos 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, vamos al panteón y le llevamos flores, le llevamos una olla de mole el Día de los Muertos. ¿Se acuerdan del chiste ese de la India María? Que el Día de los Muertos, la India María estaba con una olla de mole en el panteón. Y en eso entró, si se lo saben, entonces mejor cuéntanlo ustedes, ¿no? Entonces llega la señora Pompidou con las flores y le dice la India María, le dice la señora Pompidou a la India María, India bruta, ¿cuándo vendrá tu muertito por el mole? Y le contesta la India María, ¿cuándo venga el suyo por las flores? O sea, tanto los ricos como los pobres, ¿verdad? Se llama paganismo. O sea, tú le llevas un cristiano, nunca regresa a un panteón. Nunca. Porque no hay nada ahí. Desde el momento que está, ya no está ni en la caja tampoco. Se acerca la gente y llora en la caja y por aquí, por allá. Esa persona ya no está ahí adentro. Mucho menos en el panteón. Pero todo esto lo hacemos porque ignoramos que es la muerte. Y tenemos este maravilloso libro que nos corre las cortinas y nos muestra lo que un ser humano no puede entender sin Jesucristo. Entonces, nos entristecemos cuando alguien muere, es lógico. Podemos llorar 15 días, 1 mes, 2 meses, es lógico. Pero una de las peores cosas cuando alguien se muere es seguirnos atormentando, viendo fotos de la persona, yendo al panteón, hincándonos y volviendo a llorar, pasando videos del muertito que nos vuelve a recordar y volvemos a llorar, y sin que nos demos cuenta, creemos que esa persona está en un lugar peor o mejor que nosotros. Pero cuando somos cristianos y sabemos que esa persona muere en Cristo y está con Cristo, el simple hecho de saber que ya no está en Querétaro, que está en un mejor lugar que cualquier, ni Cancún, ni la costa francesa, no hay nada que se pueda comparar con el cielo. Eso nos da paz, nos da consuelo y podemos entonces continuar viviendo. Porque no podemos más que seguir viviendo, porque todos estamos determinados a morir algún día. Todos estamos aquí, no sé en 10 años si vamos a estar todos aquí, pero todos tenemos un destino, la muerte. Dichosos los que se preparan para morir. Cada rincón con una Venus para el cuerpo y otra para... Aleluya, aleluya, poderoso Dios. Seguimos en esta programación de este día. Radio Comunicando Vida, te saluda. Saludamos a toda esa fila audiencia. Si creemos, vean el sí condicional. Ojalá que todos hayan traído su Biblia, ¿eh? Los que no trajeron su Biblia, siéntense con un cristiano. Porque si creemos, bueno, ¿crees? Bueno, si lo creemos, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él. Traerá Dios desde el cielo con Jesús a los que durmieron en él. O sea, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, ¿quiénes se van a ir con Jesús? Desde los muertos de Pentecostés hasta nuestros días. Los que dormimos o los que estamos en Cristo. Pentecostés fue el tiempo cuando el Espíritu Santo bajó y nos bautizó. El Espíritu Santo nos amalgamó, nos unió al cuerpo de Cristo. Eso fue Pentecostés. Desde Pentecostés la iglesia es un organismo, no es un edificio, no es un templo, no es una catedral. Somos las personas que estamos unidas orgánicamente en una relación viva con alguien que resucitó de los muertos a los 3 días. Ese es el cristianismo. Somos personas que fuimos unidas a Cristo. En el Antiguo Testamento la iglesia no existía.
El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento bajaba sobre Sansón y Sansón tenía fuerzas sobrenaturales y agarraba y le abría como un borrego a un león las mandíbulas, agarraba una tabla y mataba más de 10,000, 20,000 filisteos. Se iba el Espíritu Santo y Sansón era como tú y como yo. David comenzaba a escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes, David, bajo la influencia del Espíritu Santo, estaba escribiendo lo que 1000 años después le pasó a Cristo en una cruz. Describió con detalles la muerte de Cristo. Se iba el Espíritu Santo y David no sabía ni escribir una carta a su esposo. Pero en el Nuevo Testamento, ahora el Espíritu Santo nos ha amalgamado, nos ha sellado, ahora le pertenecemos y el Espíritu Santo nunca se va a salir de nosotros hasta el día de nuestra resurrección. Efesios capítulo 1. Somos sellados hasta el día de la resurrección. Ahora, le podemos causar dolor al Espíritu Santo cuando pecamos. Efesios 5, no le causen dolor. Pero el Espíritu Santo ya no se sale de nosotros. Ya estamos marcados como la propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios ahora. Y como tales, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. No quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Versículo 15, por lo cual os decimos en palabra del Señor. Pongan atención, de aquí en adelante viene la explicación del rapto de la iglesia. Muy bien. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, si Cristo viene ahorita, nosotros estamos vivos. Los que vivimos no vamos a resucitar antes que los que murieron atrás de nosotros. Entonces, si ahorita viene Cristo y salimos del mundo, millones de personas, los primeros que se van con Cristo son los muertos de hace 2000 años a nuestros días. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar hasta el reino milenial. Hay varias resurrecciones en la Biblia. Algún día trataremos esta doctrina. Pero entonces, los primeros que van a resucitar va a ser tu hermano, tu hijo, tu papá, que eran cristianos, resucitan. Y nosotros, después dice Pablo, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Solamente los que estamos en Cristo. En el Antiguo Testamento no estaban en Cristo. En Cristo es la iglesia. El rapto es para la iglesia. La iglesia es sacada del mundo y Dios regresa otra vez con Israel, que es todo el libro del Apocalipsis. Todo el libro del Apocalipsis hay 230 citas del Antiguo Testamento. Todo el Apocalipsis es hebreo. Todo es casi el Antiguo Testamento. Los símbolos, todo el Apocalipsis es otra vez los 144,000 judíos, los 2 testigos, etcétera. Todo es absolutamente relacionado con la nación de Israel. Y claro que va a haber cristianos que se conviertan durante el tiempo de la persecución del anticristo. Se llaman los santos de la tribulación. Y van a ser muertos como mártires la mayor parte de ellos. Entonces, Cristo va a descender con el arcángel Miguel y con todos sus ángeles. Nadie los va a ver. Nadie. Va a ser invisible completamente. Nosotros vamos a oír nada más un shofar, que nada más lo vamos a oír nosotros. Y en cuanto lo oigamos, así se nos cae la ropa, dejamos todo, los pilotos van a desaparecer, los choferes, todos los niños menores de edad, en todos los hospitales, en todas las casas, van a desaparecer. Va a haber una conmoción internacional por la desaparición de millones de personas. Viene Jesús con el arcángel
va una trompeta, la vamos a escuchar, que va a ser un shofar tocando la reunión con él en el cielo. Y cuando venga Cristo, no pone los pies en la tierra. En el arrebatamiento viene Jesús y en el aire resucitamos, primero los muertos, nosotros inmediatamente somos cambiados de nuestro cuerpo, lo vamos a ver en segundos, y nos reunimos en el aire con Cristo, y así nos vamos al cielo con Él, mientras vienen los 7 años de la tribulación. Entonces, esto es muy importante que nosotros sepamos para que podamos entender que el mundo, ¿qué va a hacer? ¿Por qué creen ustedes que el fenómeno OVNI está siendo otra vez desenterrado? Esta semana, no se imaginan, senadores de Estados Unidos entrevistando pilotos, astronautas, etcétera, etcétera, confesando que han visto ovnis, que es un fenómeno que no se puede negar. Sin embargo, los cristianos sabemos claramente que es algo real, pero la diferencia es que nosotros sabemos quién está detrás de este fenómeno. Y detrás de este fenómeno se encuentran los ángeles caídos, que pueden materializar la energía. La Biblia nos abre las cortinas y nos muestra el poder que tiene Satanás, sus ángeles y sus demonios para entrar a este mundo físico, entre el espacio y el tiempo, manifestarse en el mundo físico, hacer que se levante este púlpito de repente, levitar a una persona, hacer que a un santito le comience a salir sangre así de una estatua, fenómenos parapsicológicos que la gente los atribuye unos a Dios, otros a quién sabe,